Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco y esto es Hiperbólico. El tema de hoy, Startup Kabbalah. ¿Qué pasa cuando el lenguaje del emprendimiento se cruza con la sabiduría mística de la Kabbalah? ¿Puede una startup tener propósito, alma y destino? Hoy en Hiperbólico nos sumergimos en el universo de Boris Weinberg y su libro Startup Kabbalah, una obra que no solo propone un modelo de negocio, sino una forma de vivir, crear y transformar. Este episodio no es sobre fórmulas mágicas ni gurús de Silicon Valley, es sobre la tensión entre lo espiritual y lo práctico, entre el ego y el servicio, entre el caos creativo y el orden divino. Exploraremos algunos conceptos que se convierten en herramientas para emprender con conciencia y cómo el fracaso puede ser una forma de revelación. Prepárate para cuestionar tus motivaciones, tus miedos y tus definiciones de éxito, porque quizás el verdadero pitch no se hace ante inversionistas, sino ante tu propia alma. Y para comprender mejor este tema, ¿quién mejor que Boris Weinberg para presentarnos Startup Kabbalah? Boris Weinberg, fundador de Boss Advertising y Panama Startups, la comunidad de emprendimiento en Panamá. Arrancamos Hiperbólico. Boris, bienvenido a este gran episodio donde vamos a hablar sobre tu libro Startup Kabbalah. Es una mezcla de conceptos y un poco entender cómo llegas a esta unión de conceptos para aterrizarlos y para ofrecerlos también a la gente que está ya sea en emprendimientos o ya sea trabajando en su idea de negocio. Bueno, Armando, para poder caer en tu programa después de tu podcast, después que tienes como creo que 3 años haciéndolo, 5 años, o sea, peor todavía, tuve que escribir un libro, brother. No fue suficiente los años que nos conocemos ni todas las cosas que yo hago. Tuve que escribir un libro para poder caer, así que bueno, gracias a Dios llegó mi día, pues. Gracias por invitarme. Ok, vamos a la pregunta, Boris. ¿Cómo unimos estos conceptos del startup y la Kabbalah en un libro que sea de utilidad para aquellos emprendedores o gente con idea de negocios o gente que está pensando sumarse a las filas de ese trabajo independiente que hemos romantizado mucho y que vamos a tratar de romper un poco aquí? Pues sí, bueno, tú sabes que todos estos conceptos de cierta forma se generalizan y algunos son popularizados de ciertas maneras de trabajo profesional, independiente, emprendedor, startup, cuál es la diferencia, qué es uno, qué es otro, pero englobándolo todo como el que quiere hacer algo por sí mismo, desarrollar un proyecto, desarrollar algo, hacer algo productivo. En la relación con el tema de Cábala es un tema un poco extraño. Yo entré en una clase de Cábala de pura casualidad de la vida. No estoy hablando del Cábala Center, sino de una Cábala más, la Cábala original, del tema de misticismo religioso. Y entré en esa clase y bueno, yo tengo 10 años, para los que no saben, tengo la comunidad Panama Startups. Yo no sé si tú haces una introducción al comienzo, me imagino que sí. Tenemos 10 años apoyando a los emprendedores y aprendiendo las necesidades del emprendedor y todo el proceso, que yo soy autoaprendido, no soy de los que estudiaron emprendimiento ni ninguna, ninguna de las teorías económicas. Y cuando entro a esta clase y me empiezan a describir algo que se llama las esferas, que son nada más que niveles de la creación del mundo, el mundo se regenera y se crea nuevamente todos los días, Dios lo vuelve y lo crea, y para crearlo, como Dios es tan grande, tiene que achicarse, y para achicarse usa estas esferas. Cuando voy escuchando qué son estas esferas, parecía que me estaban describiendo el proceso de desarrollar un negocio, cualquier negocio. Entonces yo digo, wow, no puede ser la similitud entre estas cosas que sea casualidad. Entonces, obviamente, al comienzo, las primeras etapas era como más fácil de encajarlas directamente y después se fue complicando. Dependiendo qué libro leas, pueden haber 10 esferas, 11 esferas. Algunos incluyen unas como esferas, otras como no. Y las primeras, que no sé si quieres que entremos en ese tema, pero respondiendo a tu pregunta nada más, después de ver esta clase, encontré como que encajaban perfectamente y dije, wow, esto es un buen tema para poder entrarle a los consejos y a todas las herramientas para desarrollar negocios para la persona que está empezando, ¿no? Entonces, el que está empezando Cábala o el que está empezando emprendimiento le sirve a cualquiera de los dos, porque yo también igual, eso es todo lo que sabía de Cábala antes de escribir el libro, lo que recibí en esa clase. Así que eso es, ¿no? Ahí está la magia. El tema me pareció muy interesante y lo aproveché mucho para llegar al meollo del asunto del libro. Que el meollo del asunto del libro es que hacer plata y meter la espiritualidad no son cosas incongruentes. Ese es el meollo del libro. Que después de tú leer este libro, tú vas a decir, hay fórmulas y hay herramientas para yo poder hacer las cosas de una manera humana, espiritual, con goodwill, con buena voluntad, que no solo no chocan con hacer dinero, al revés, te ayudan a hacer dinero. Entonces, esa es la carne de esta hamburguesa.
Ok, vamos a estacionar eso ahí antes de entrar como al contenido del libro. Boris, quería preguntarte, en estos 10 años de Panamá Startups, ¿cuál ha sido tu percepción del entorno en Panamá? ¿Ha ido cambiando a nivel de oportunidades o todavía nos falta trabajar muchísimo en ese camino de quien tiene una idea de negocio y la materializa? Yo diría que, digo, para no entrar tanto en cosas técnicas, porque hay muchos tipos de emprendimiento realmente. En Panamá abunda el emprendimiento micro, lo que se llama el emprendimiento por necesidad. Y eso sigue creciendo y Panamá es uno de los países con más intención de emprender en el mundo. O sea, mucha gente al comienzo de su vida o en algún punto de su vida quieren emprender. Eso está igual que siempre, aparecen todo el tiempo nuevos micros, nuevos emprendimientos que casi siempre son lo mismo, no varía mucho en el tema de innovación. Y por otro lado, tiene entonces los emprendimientos por necesidad, eh, por, tiene los emprendimientos por elección, que esos son lo que la persona decide o toma la decisión de vida de de desarrollar un negocio, no porque podría perfectamente seguir en su trabajo o tiene una carrera o lo que sea y decide emprender, ¿no? Ese ha evolucionado extremadamente lento, vamos a decir que aparecen cosas nuevas, pero como todo en Panamá es como que hierba mala, las cosas crecen por sí solas, así, algo apareció y creció la planta, y se desarrolló. Entonces aparecen emprendimientos exitosos de startups, lo que en verdad se llama un startup, pero no tiene nada que ver ni con el ecosistema ni con algún proceso en Panamá que esté ayudando a que eso ocurra. Digo, y me estoy pegando un tiro en el pie porque nosotros tenemos 10 años apoyando emprendedores. Hay instituciones que apoyan el emprendimiento en Panamá, pero no hay un tema de sistemático. O sea, nos falta la parte como sistemática, que haya un proceso para que más gente quiera emprender de la que estamos hablando, que sea más innovador. Yo peleo mucho con las organizaciones que existen y con las multilaterales que tratan de imponer un modelo internacional de lo que debe ser el emprendimiento, y que no necesariamente es el que Panamá necesita. Entonces, quizás nosotros no tenemos que estar compitiendo con India ni con Israel para desarrollar aplicaciones o tecnología de última esfera. Nosotros tenemos que trabajar con la materia prima que tenemos y tenemos que desarrollar turismo, tenemos que desarrollar logística, o sea, lo que tenemos que es inyectarle tecnología a las cosas que ya funcionan en Panamá, porque tenemos el capital humano para eso y tenemos las ventajas. Entonces, en los otros temas ya nos están llevando miles de años de ventaja. Entonces aprovechemos lo que tenemos y saquémosle el mejor beneficio para el país, que es la mejor forma de hacerlo más rápido. Ok, ahí sería un poco mirar hacia No sé si adentro. responde tu pregunta. No, claro que sí, y eso me lleva a otra consulta. En el caso, ¿en qué tiempo una empresa, una idea de negocios deja de ser un startup o eso tiene un tiempo de vida? Porque mucho se habla así del emprendedor, pero ¿eres emprendedor eternamente? Claro, en realidad lo repito mucho en el libro y lo repito mucho en mis charlas. La teoría en el mundo real puede variar constantemente. Entonces, hay la teoría y hay la práctica. Entonces siempre les digo a la gente que no existe la receta, no existe un formato. Entonces estos estudiosos que escriben libros como yo ahora me tengo que autocriticar, inventan términos, inventan tiempos, inventan toda clase, pero yo he visto proyectos, te puedo dar un ejemplo, Encuentra 24, por ejemplo, que es uno de los emprendimientos tecnológicos más exitosos de Panamá, que se vendió por no sé qué cifra al extranjero. La fundadora creo que me comentó que demoró alrededor de 8 años en empezar a tener ganancias su negocio. Entonces, y hay otros negocios que puede ser que de inmediato. Y la pregunta que si que hasta cuándo eres emprendedor, en teoría son 5 años, lo que llaman edad temprana, emprendimiento en edad temprana. Entonces, esos son todos unos términos técnicos que alguien se inventó para poder como encuadrar las cosas, pero la realidad del mercado es que tú puedes ser emprendedor 10 años, y todo va a depender cómo lo mides. Lo mides por tiempo, lo mides por ganancias, lo mides por número de empleados que contratas, cuando te conviertes en empresa. Y bueno, para poder realmente ser prácticos con eso, las autoridades han tenido que dirigirse a lo que es el tema de ingresos, ¿no? Para saber si eres una micro, pero eso se refiere a tu tamaño, no al tiempo que llevas desarrollando un proyecto. Entonces, es variable y siempre lo digo, que el que llega a hablarte de temas de emprendimiento con la verdad en la boca, te está mintiendo, no existe. No hay una medida, no hay un secreto del éxito, no hay... siempre decimos, nosotros lo que hacemos es tratar de ayudar a la gente a
aumentar sus probabilidades de éxito, pero no, nadie te puede garantizar el éxito. Y de eso habla el libro, si tú lo vas a comentar tú mismo, que habla del factor X. Entonces, hay negocios que empiezan volando y se van al foso y hicieron todo bien, hicieron su plan de negocio, se asesoraron, tienen financiamiento, y se van al foso. Nadie sabe por qué, timing, hay mil variables, se pelearon los socios, vainas de relaciones humanas, y hay proyectos que el tipo se lanza sin hacer nada y está volando y le va excelente. O sea que no hay medidas reales, esto no es, dicen que es como matemática, pero no, esto para nada es una ciencia exacta. Y no hay un librito tampoco de fórmula que te entreguen y entonces eso te asegura el éxito de tu emprendimiento. Vamos a entrar al libro directamente, porque el libro tiene una cantidad de conceptos. Estamos hablando de esos 10 niveles de la energía divina, todo ese tema de las esferas. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sfirot? Pirot, yo hice un intento bastante consciente en el libro de ponerle la fonética y los acentos y todo lo más didáctico posible para que la gente, es más, en el tema de Cábala, Ajá. ¿verdad? ¿Dónde va el acento? Es una pregunta que se puede hacer. Yo traté de hacerlo lo más similar al hebreo, que es el idioma original de la palabra. Algunos te dirán que es arameo, no sé si el que quiera hacerse el interesante. Pero en Estados Unidos le dicen Cábala, con K y yo te lo escribí con C y también vamos a discutir el tema y le llamé Kabbalah, porque en hebreo se dice Kabbalah. Ok, no, no, pero se entiende. Lo que te decía un poco es... Ah, las Esfirot. Exacto. Sí, Sfirot. Se dice Sfirot, sorry. Nos Sfirot. fuimos del camino. No, dale, perfecto. Ok, vamos a entrar un poco a ese contenido y vamos a tratar de repasar un poco los términos o esos 10 niveles o esferas que son importantísimos sin dar mucha información también para que la gente se interese en leerlo. Te decía antes de comenzar la grabación que yo sé que quizás quizás no quieres que se diga de esa manera, pues un libro que realmente es muy interesante, es un libro que te permite trabajarlo, un libro que justo en esta primera leída yo digo, esto hay que leerlo en físico, hay que rayar y hay que entender porque de ahí puedes sacar mucha información para partir, ya sea así de negocios o reestructurar algo que ya yo tengo, que quizás no me está yendo por el camino porque tienes muchos ejemplos prácticos y eso hace que el libro tenga una utilidad y un tiempo de vida que es trascendental. Yo sé que quizás tú no eres mucho, no te van a gustar los halagos, pero es muy buen libro y esta oportunidad de tenerte acá en Hiperbólico es poder romper un poco estos niveles. Hablas al inicio del libro de esa persona en ese momento wow. ¿Cuál es el momento wow para empresario? Bueno, te saltaste una esfera para que se... Ok, bueno, vamos a arrancar de ahí, pues. Aunque te digo, voy a aclarar también, y lo dije antes, no soy un experto en Kabbalah. Tuve que ser autoaprendido y todo lo que verán en el libro, al final tiene la fuente, en la última página pueden encontrar la fuente, Claro. siendo como acabas de decir que trato de ser lo más humilde posible y el libro habla mucho de la humildad, súper importante para tener un negocio exitoso o para, en realidad para tener una vida exitosa, pero de eso no trata el libro. Y lo primero que cito entre las fuentes es ChatGPT. No quiere decir que el libro lo escribió ChatGPT, pero cuando yo necesitaba información que en mi cabeza me estaba faltando para completar algo, una estadística o algo de cábala que no sabía, y aunque no lo creas, igual ChatGPT tiene su lado espiritual y también lo comento en el libro, by the way, porque tú sabes, bueno, no hemos llegado a eso, pero yo te lo pongo ahí que no se puede escribir ningún libro de negocio hoy en día sin mencionar inteligencia artificial, porque si no está outdated y está fuera de la realidad. Así que te pongo a ChatGPT ahí, así que quería aclarar eso, pero bueno, te saltaste hay una esfera que algunos meten y otras no, que es la que se llama corona, y es más, te digo, si vamos a enumerar las esferas, la tengo que leer. No soy ningún memorizador y es bastante enredadito el tema. Entonces, la primera esfera que puse yo en el libro, que es corona, es la nada, es en la nada. Y las personas antes de tener el wow moment, que es la siguiente, la siguiente esfera, estás como estaba el mundo en la nada, no estás en nada, estás pensando qué hacer, estás pensando si emprender, si no emprender, qué vas a hacer con tu vida, cuál es todo el famoso tema de propósito, que no lo inventé yo, pero aplica muy bien acá, que es para qué soy bueno, todo ese cuento, ¿no? Que ya tú debes haber escuchado 200 veces y todos los oyentes están cansados de oír hablar de eso, de buscar el propósito, pero eso es lo que se hace en la primera etapa cuando estás en la nada. Entonces, esa es la primera. Tú ya estás hablando del wow moment, después de la nada sale el bombillo, una iluminación, ¿verdad? Que es la siguiente etapa, que se llama Jochma. Mira, tengo que usar mucho la J para pronunciarla, que habla de sabiduría. De la parte de Jochma de sabiduría es cuando viene el wow moment, porque estás ideando, ¿ok? Entonces te habla de buscar, en el emprendimiento se habla de buscar el problema, que es lo ideal. Lo ideal no es la idea, sino el problema. ¿Cuál es el problema que existe
que tiene la gente y que quiero resolver y cómo lo voy a resolver. Entonces, esa parte del problema es la parte de sabiduría, en sabiduría pura, se refiere a una ideación en ese momento es puro, no has analizado, no has evaluado nada más, no has hecho un estudio de mercado que viene después, por ejemplo. Solamente estás buscando el problema para ver qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es la solución que tienes? Entonces, ese es Jojma. Después de Jojma viene Binah, análisis. Ok, vamos a Ahí, aguantar un poquito ahí, Boris, para explicar un poquito más, para que la gente se interese en ese punto, porque justo cuando me hablas, y vamos de vuelta a la corona, exacto, que es donde hablas del propósito, se habla mucho también ahí del tema de la introspección, de esa relación con Dios y el ADN del emprendedor. Pero ahorita dijiste algo que yo tengo que saber qué problema voy a resolver, pero generalmente la gente cuando tiene una idea de negocio, no piensa primero en el problema, piensa en el producto. pues sí, mira, la realidad es que aquí no estamos, en el 99% de los casos no estamos innovando. O sea, cuando hacemos negocios en Panamá, Latinoamérica en general, porque el libro trata de expandir un poco hacia Latinoamérica, la gente no está pensando en innovar, la gente está pensando en copiar. Entonces, si tú estás pensando en copiar, ya tú estás usando el problema que alguien ya descubrió. O sea, ya el problema existe, ya todo el mundo sabe que la gente quiere comer empanada. Entonces, no hay que ser Einstein. Si tú quieres conseguir un tema innovador que resuelva un problema que aquí en Panamá es muy chistoso porque cuando hacen todo este tipo de concursos y cosas en las universidades, sobre todo en las de ingenieros, que es donde más hacen ese tipo de pruebas, el 90% de la gente está buscando resolver el problema de agua. Es un tema muy común que se escucha y en verdad ya en el mundo existen muchas soluciones también para el tema de agua, pero lo interesante es que hasta los problemas la gente se los copia, porque no hay que inventar el agua tibia. ¿Me entiendes? Ya hay que ser realista. Entonces yo lo que le recomiendo a la mayoría de los emprendedores es que se metan a trabajar en un lugar. Obviamente ya tengo mi propósito, ¿no? Ya sé lo que me gusta, soy numérico, soy lector, o soy social, o qué es lo que soy. Y entro a trabajar en un lugar que obviamente vaya en lo que me gusta y empiezo a ver qué es lo que se hace, cómo funciona una empresa. Y también empiezo a ver cuáles son los problemas que tiene esa empresa que no está pudiendo resolver y cuáles son los problemas que tienen los clientes, qué está faltando, qué está fallando. Empiezas a encontrar pequeños detalles. También le digo a la gente que no renuncie al trabajo, tener la platita ahorrada para poder sobrevivir cuando te lanzas al abismo del emprendimiento. Entonces, eso que me preguntas tú, la gente, el problema no, la mayoría de la gente no están buscando el problema porque no están buscando una innovación, innovar, no están buscando algo, no están buscando una solución para el mundo, para hacer un negocio que escale, nada de eso, que es lo que es startup. La mayoría de la gente, que te puedo decir 95%, quieren un negocio que les vaya bien, que puedan comer, que puedan comprar su carro, su televisión, que es lo que, y yo para nada lo critico, yo para nada lo critico, a mí me parece que eso está totalmente perfecto. Y justamente antes lo mencionaste y me lo había saltado, en la etapa de la nada, también tienes que preguntarte si el emprendimiento es para ti, eso es un tema importantísimo. O sea, y nosotros damos una charla todos los años, a comienzo del año, que la hacemos junto con AMPIME, donde a veces tenemos 400 personas y se habla de, lo único objetivo es descubrir si la gente tiene el ADN emprendedor. Y se me ha acercado mucha gente al final a decirme, gracias, que me acabo de dar cuenta que no tengo el ADN emprendedor, no estoy hecho para esto, no estoy hecho para la incertidumbre, necesito mi cheque en la quincena, necesito tener el departamento de sistema que me arregle la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es muy importante y en el libro igual te explicamos un poco cómo, vuelvo y digo, no son teorías inventadas por mí, como dijiste tú, más es una curación, pero el hilaje de todo el asunto es la parte básica del libro, ¿no? Parte de lo único y original que tiene el libro, es la unión de todos los aspectos. No, y eso es lo que hace que sea interesante esa relación con la espiritualidad. Y como tú dices, un poco si parto de un propósito y entiendo hacia dónde voy con el negocio, pero hay un trabajo duro que hay que hacer y es donde entramos entonces a la parte de Vina, porque la tarea no se hace sola, Boris. Ahora se pone un poco más complicado. ¿Qué hay en esa etapa? Seguro. Entonces, cuando ya yo tengo el problema que quiero resolver y me pongo a buscar la solución, ¿verdad? Entonces, el vinaje es la parte de masticar dar esa solución que yo encontré o ese problema, empezar a darle forma, ¿no? Empezar a entenderlo. Y es la parte donde yo empiezo a hacer toda esta evaluación. Y como te digo, mira, no voy a sonar a genio porque tenemos justamente para toda la gente que vaya a leer el libro, al final hay una guía que explica cada esfera
con qué se relaciona en el mundo real, con cuál esfuerzo, con cuál dentro del emprendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Lo van a encontrar y qué tiene que ver con la parte espiritual. Y en esta parte es donde hacemos el famoso plan de negocios, análisis financiero, todo lo que Binance es masticar la idea, analizarla, ver la factibilidad de que vaya a servir de verdad, etcétera, ¿no? Y te da, y te da esa etapa, te da un momento para reflexionar, porque lo interesante del análisis, la principal razón por la cual nosotros le decimos a la gente que haga plan de negocio es para darse cuenta si el negocio va a servir, si va a funcionar. Si mucha gente hiciera el plan de negocio, que bueno, lo que hablamos antes, que a alguna gente le va muy bien sin hacer el plan de negocio, si lo hubieran hecho, no hubieran hecho el negocio, porque a veces salen unas ideas descabelladas de la nada que tú no haces ningún plan y te va buenísimo, pero si tú te sientas en el plan a ver los números y a ver si da y a ver todo lo que necesitas y todo lo que tienes que hacer y todas las personas que necesitarías que te apoyen, muy probablemente que no lo hagas. Así que hay gente que le va a ir bien con eso o no, pero es recomendable lo que llamamos aterrizar la idea, el reality check del plan de negocios y del análisis financiero, y esa es la etapa para hacerlo, ¿no? Y es una etapa en la que el emprendedor, si no lo conoce, Boris tiene que apoyarse de gente que le pueda dar la mano con su conocimiento, con experiencia, porque hay modelos de negocio o por lo menos análisis financiero que quizás uno puede ser muy creativo, pero no sabes trabajarlo. No, olvídate, el análisis financiero no lo puede hacer la persona a menos que sea del área de finanzas. Eso tiene que, digo, me corrijo, hoy en día con la inteligencia artificial y con YouTube y con etcétera, tú puedes hacer prácticamente lo que sea porque te lo explican muy detalladamente y te dicen todo lo que tienes que hacer y todo, pero igual tienes que tener un entendimiento básico de números porque si no, no vas a saber lo que te está explicando. Y desgraciadamente la mayoría de la gente hoy en día es donde están más flacos, es en el lado financiero, contable, muchos negocios. La segunda razón por la que los negocios fracasan es por temas financieros y no es porque no tienen plata, sino porque no saben manejarla. Es un tema que definitivamente hay que buscar asesoría. Hay muchas fórmulas hoy en día gratuitas de asesoría, así que el tema no es si tienes la plata o no. Así que una de las recomendaciones principales del libro y de las charlas que damos es busca asesoría en todas las asesorías que puedas. O sea, asesórate. Obviamente trata de buscar gente con experiencia, gente que sea exitosa para que no te salga cualquier loco a decirte locuras y termines peor que como empezaste. Así que, Y de ahí entonces pasamos a la siguiente esfera, que es DAT. ¿cómo dices tú que vamos a soplar todo el libro si vamos de esfera en esfera? Vamos a ir para que nos cuentes un poquito y la gente se interese, Ah, pero ahí sí la vamos a soplar toda, así que, pero no importa, yo no tengo ningún problema porque en verdad el libro tiene 250 páginas y lo que estamos hablando es como el esqueleto de la teoría, pero sí, adentro es que es la punta del adentro están los iceberg. ejemplos, tienes razón, sí, 100%. Pues bueno, DAT es una de las esferas que para los expertos en Kabbalah que nos están escuchando, es una de las esferas que la mayoría no la cuentan como una esfera, porque realmente DAT nada más es una esfera que sirve de conexión entre las esferas superiores que llaman esferas intelectuales, porque como hablamos intelectuales, Jochma, Binah, que son esferas donde se análisis, sabiduría, inteligencia, se conectan con las esferas emocionales que vamos a ver ahora, que vienen abajo en el árbol. El tema de abajo y arriba también es un problema para nosotros los que no sabemos nada de Kabbalah, porque no hay ninguna razón para que uno esté abajo y otro esté arriba, no hay o sea, fuera de la corona, obviamente, ¿no? Pero adelantándome bastante, cuando llegas al final, la última esfera, que es Malhut, podría ser la primera. O sea, es una locura y es bien cíclico el ciclo, que lo pongo que igual que en una empresa, que por eso dije que me resultó tan complicado al final yo mismo tener que hacer ese entendimiento, o sea, yo mismo romperme la cabeza y entender cómo podía encajar, es porque la empresa también es cíclica. O sea, aunque tú estés en el año 20, tú sí tienes que seguir haciendo cosas de la primera esfera. O sea, Totalmente. así que ahí es interesante. Pero bueno, el trabajo de DAT es conectar las esferas intelectuales con las esferas emocionales y, y eso en el mundo real de la empresa se refiere a explorar y conectar, que yo lo puse como, yo lo relacioné con el tema de conectarte con una comunidad, conectarte con gremios, conectarte con quien sea que de ahí en adelante te va a poder dar apoyo para desarrollar tu emprendimiento. Y sinceramente, mientras más grupos y conexiones tengas, networking, lo que llamamos networking, y gente que le puedas preguntar, gente que le puedas pedir asesoría, gente que le diga quién te resolvió este problema, cómo resolviste este problema, impuestos, leyes, todas las locuras que tenemos que pasar los emprendedores, que para nosotros esa es una de las gran ventajas. Nosotros tenemos 10 años haciendo Panama Startups y esos 10 años han sido de emprendimientos. Que nosotros mismos hemos pasado por todas estas cosas. Yo he sido multado por la alcaldía, hemos pasado por todos los procesos, hemos sido persona natural, hemos sido
sociedad anónima, o sea, hemos hecho de todo y sabemos por lo que pasa el emprendedor y podemos darle consejos reales de lo que nos pasó y vivencia, ¿no? No de que teoría de... Así que bueno, más que todo, eso es lo que nosotros tratamos de aterrizar DAT como eso en el tema de emprendimiento, ¿no? Cuando hablaste que todo este proceso es cíclico y se puede repetir, justo pensando un poco en el entorno económico de nuestro país y del mundo, las empresas tienen que adaptarse a tecnología, a nuevas herramientas. Esto obliga al empresario, que quizás tenga una empresa de 40, 50, 60 años, a repensar su propósito, a repensar un poco los procesos y hacer un cambio. O sea, no es que siempre el modelo de negocio que me funcionó en los años 70, 80 me va a funcionar hoy en el 2020 o próximamente en el 2030. Bueno, eso ya está recontradicho en el sentido de que cuántos ejemplos hay de empresas en el cementerio porque no supieron aplicar las nuevas tecnologías o ni siquiera un cambio radical de forma de la gente de comportarse y tu negocio se puede volver totalmente obsoleto. Entonces, eso es parte de la reflexión también. Es muy importante, también lo hablo ahí y en DA también te sirve para reflexionar. Es importante reflexionar y estar viendo constantemente analizando qué está haciendo la competencia, qué está haciendo el mercado, para dónde está yendo la gente, cuáles son las nuevas tendencias, para poder participar de ellas, sacar nuevos productos o lo que tengas que hacer, pero no te puedes quedar. Y ahora peor que nunca, o sea, ahorita es el peor momento para quedarse. No te comen de un día a otro, te sale alguien y te come, no importa el tamaño de tu empresa. En verdad es drástico y digo, da miedo pensar en ese tipo de cosas, pero nosotros mismos en nuestra vida ya hemos vivido, en nuestra corta vida, Armando, por favor, en nuestra corta vida ya hemos vivido unos cambios culturales que te dejan totalmente fuera, o sea, que tú quedas y que, ¿qué está pasando? O sea, todo cambió, todo está diferente, cómo me adapto y sin usar la más odiada palabra de los emprendedores que es reinventarse, es más evolucionar, ¿ok? Eso es lo que nosotros debemos hacer, evolucionar, ver porque el que dices tú, tienes que reevaluar tu propósito y esa parte es la más, por no decir imposible, más complicada, porque si nosotros estamos predicando que el propósito es interno tuyo, por la forma que tú eres, por lo que sabes hacer bien, no es tan fácil cambiar ese propósito. Entonces lo que tienes que ver es cómo lo adaptas, cómo evolucionas, qué puedes hacer, que también tiene mucho que ver con tu mercado, temas generacionales, adaptarse a las nuevas generaciones. Quizás tu problema no es el producto, sino que no estás en los medios correctos. Todo este serie de cosas, ¿no? Hacer más TikTok, para que los Zetas te vean. Así que ese es el tema de reflexionar, ¿no? Sí, totalmente. Vamos entonces a esas esferas emocionales que nos cuentas que a pesar de que están en una posición debajo, eso no desmerita un poco su importancia. ¿Qué encontramos en esta parte inferior del árbol? Bueno, lo primero que encontramos es Hesed, que es la bondad infinita de Dios realmente. Van a ver mucho en el libro que hablo de eso, de que en realidad Dios, su bondad es infinita. Y vamos a ver en la siguiente esfera que vienen casi entrelazadas realmente, que es Geburah, que quiere decir fuerza, disciplina, que nosotros los seres humanos no podríamos existir si solo existiera la bondad divina. Necesitamos también que esa bondad se restrinja. Y ahí explica algo muy interesante en el libro que es el de la vida real, que es el tema de que no podemos, si todo fuera bondad, no podríamos darle valor, no le daríamos valor a las cosas buenas, porque eso sería lo normal de todos los días. Entonces necesitamos esta disciplina y que Dios mismo se restringe en su bondad. Y no me gusta tanto hablar tanto de religión porque la gente va a pensar que el libro es religioso, pero no lo es. Pero este tema es muy interesante porque tiene mucho que ver con el negocio. Y por eso una de las frases que usamos por todos lados y en la página y en todos lados es que tu negocio toca vidas. Entonces, este tema de la bondad es un tema donde tú puedes utilizar tu negocio para brindar valor, puedes hacer cosas positivas, etcétera. Te damos muchos ejemplos de cómo tu negocio puede dar amor. Y no, vuelvo y digo, no son temas contradictorios. El tema de negocio, dinero, al revés, al contrario. O sea, el tema de tratar bien a los empleados, el tema de goodwill, el tema de ayudar a la comunidad, y todos esos ejemplos que damos en el libro te van a hacer, no, van a hacer que tu negocio florezca muchísimo más rápido, que tus clientes sean mucho más fieles, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema de amor
es valiosísimo para el negocio. Y también lo es el siguiente, que es el de Geburah, que la traducción literal es fuerza, pero se refiere a disciplina, porque si tú nada más das y no evalúas los números, pues tu negocio va a quebrar igual. Tienes que siempre estar evaluando los números, ver el tema financiero, lo que llaman las grandes empresas que los emprendedores casi no hacemos, que es establecer procesos. Como es un tema que yo sé que los emprendedores no utilizamos mucho, lo puse bastante amplio en el libro con ejemplos y ejercicios de cómo establecer procesos, porque los procesos te pueden salvar la vida de tu negocio. Entonces, ahí estos dos temas que están como entrelazados, para los que lleguen a ver el libro, le puse un símbolo, le puse un icono a cada capítulo relacionado con la esfera. Te voy a decir, para cuando lo leas es bastante sencillo, está muy bien explicado y desmenuzado, pero el tema es bastante complejo. Yo por eso digo que este tema de Cábala dentro del libro está lo más superficial posible. No puede ser más superficial porque yo mismo me costaba entender la parte superficial. Entonces, sí lo van a entender todos, pero sí es complejo. No es un tema. El tema de emprendimiento es el tema que todo el mundo conoce y este es el valor agregado, que es el tema de Cábala, que tiene su complejidad. Entonces tienes el amor, tienes la disciplina y después tienes la siguiente etapa que es la de Tiferet, que es lo que llama, la traducción es esplendor, pero viene a ser como una armonía en donde encuentras el balance o sea, tienes que buscar el balance entre la bondad infinita y la severidad o la disciplina. Y eso es lo que encuentras en la etapa de Tiferet, que yo lo relacioné en el libro con una etapa de negocio que se llama el encontrar tu mercado, cuando ya tienes el product market fit, que significa que ya tu producto lo probó la gente, le gustó y lo recomendó. Cuando llegas a la etapa donde la gente está boca a boca recomendando tu producto, quiere decir que lograste que tu problema realmente existe, que la solución que encontraste les es útil a la gente. Entonces eso es lo que es Tiferet, que es la armonía. Y ahí el icono es una flor, que es una balanza hecha de flor, porque en la Cábala habla mucho que Tiferet es belleza y da ejemplos interesantes de cómo es la belleza. No se refiere a lo que nosotros tanto quizás definimos como belleza hoy en día. Es más un tema espiritual de armonía, de sentirse, de sentir la belleza. O sea, no es una belleza física. Aunque habla mucho, por ejemplo, de la vegetación, que la vegetación Dios trajo la vegetación como una belleza que salía de la tierra. Y por eso digo que no me quiero meter tanto en el tema de religión, pero son temas, ¿verdad? Son muy interesantes y cuando uno los lee, lo interesante es cómo te hacen clic. O sea, tú lo lees y dices, wow, de verdad que entiendo lo que está queriendo decir y aunque no soy religioso, puedo entender qué es lo que Dios estaba pensando, qué es lo que quería hacer, para qué hizo la tierra, para qué hizo el cielo, por qué dividió los cielos, ese tipo de cosas, y está relacionado con todas estas esferas. Entonces que es muy interesante ver cómo hay una explicación para esos detalles que antes uno normal lo ha leído como que Dios separó las aguas. Entonces aquí hay un tema como más práctico y realista de para qué se hicieron las cosas y como que te da un poco más de sentido en la vida, que mucha gente anda por ahí teniendo temas esotéricos y filosóficos preguntándose por qué existe, ¿no? Entonces, estos temas son interesantes. Sí, yo creo que además una persona que esté metida en el día a día de su negocio, como tú dices, viendo si es escalable, si los números dan, viendo el tema de la cultura organizacional, los problemas que obviamente uno tiene que sopesar y que es el día a día de cualquier empresario o de cualquier gerente general de una empresa o algún administrativo, los puede relacionar muy bien con los conceptos de Kabbalah que nos cuentas. Yo creo que al final también la forma en que se unen no es una forma que si yo profeso otra religión me voy a sentir adverso. Simplemente es una cuestión de entendimiento, es una cuestión de poder integrarlos y que entran muy bien. Hablabas del tema de la armonía, de ese tema del equilibrio, de que algunas esferas obviamente sí tienen ese lado más emocional, pero algunas tienen esa parte dura, esa parte aterrizada y como yo te decía antes, el trabajo que toca hacer, porque hay que hacer procesos y hay que entender hacia dónde va el negocio y más adelante hay otros temas que nos va a seguir conversando, ya como para cerrar las últimas que nos quedan allí y a ir viendo hacia dónde va todo este gran proyecto de Startup Kabbalah. Pues sí, aquí ya después de Tiferet, cuando se puso la cosa aguda de ver cómo seguíamos desarrollando, por varias razones. Primera, cuando ya vas llegando a estos niveles de explotar la empresa o de crecerla, es un área que quizás yo no las he desarrollado yo mismo a niveles de ya volverse corporación. Entonces ahí era un poco más complicado yo relacionarme
con el tema, y obviamente todo lo que yo he escrito es experiencias personales, o tratado de meterle el sabor, porque si no sería otro libro cualquiera de emprendimiento que hay, que si te metes en cualquier página vas a encontrar 50.000 libros de emprendimiento. Entonces después del product market fit, que mi producto está ya aceptado y lo están recomendando, viene una parte de perseverancia. En realidad, bueno, aquí el nombre de la esfera es NetSap, que significa perseverancia. Entonces, obviamente, todas las etapas, que es lo que te dice que el tema es cíclico, en todas las etapas hay que ser perseverante. O sea, no es que ahora tengo que ser perseverante. El detalle viene en el sentido de que en esta etapa que quizás dirán cuál es la etapa más difícil, yo no creo que alguien te pueda decir cuál es la etapa más difícil de un negocio. Ahí hay unas estadísticas muy interesantes en el libro de los distintos niveles en los que la gente fracasa. Entonces, obviamente, cuando la gente empieza, el 90% de los emprendimientos fracasan en etapa temprana, que eso es una estadística mundial. Entonces, tú podrías decir que quizás esa es la etapa más difícil, pero quizás es porque en ese momento no es que la etapa más difícil, sino que el ser humano no está bien preparado, está dudando, no tiene los conocimientos, etcétera. Pero quizás le preguntas a alguien que tiene una empresa grande y creo que era el mismo, el 80% se morían en los siguientes años. O sea, el 80% del 10% que quedó, que ya pasaron estos 5 años de sufrimiento entonces se morían en la siguiente etapa. Entonces es como, ¿cuál es la etapa más difícil? Para mí es la etapa de crecimiento, donde tú te vas a expandir y ya no vas a tener el equipito que tenías y tienes que contratar un montón de gente y tienes que ver que no se diluya el producto y tienes o locuras como han pasado aquí en Panamá, para que no nos vayamos ni lejos, como que salen a la bolsa de valores de los Estados Unidos y quiebran, porque ya con esos volúmenes no sabes cómo manejar toda esa plata, la estructura te vuelve loco. O sea, no, entonces en este nivel puede ser que viene el crecimiento, o sea, es cuando empiezas a construir el equipo, cambias el sendero del creador a un constructor. Entonces, necesitas esa perseverancia porque los retos son a otro nivel y el estrés o sea, te puede matar el estrés. No es lo mismo quebrar una empresa cuando tenías de que Friends and Family, plata y tenías un proyectito y bueno, haces otro, que cuando vas a dejar sin trabajo a 200 personas y le debes al banco la vida. O sea, hay que analizarlo, hay que ponerlo como en perspectiva, ¿no? Después viene una etapa que se llama HOD, H-O-D. La traducción es agradecimiento. En algunas traducciones tenían varias opciones y elegí la que más podía hacer, y se refiere mucho a el tema de estar muy pendiente de lo que dicen tus clientes y agradecer a todos los que participan en el proceso, agradecer a tus empleados, escuchar, recibir mucho feedback. Aquí hablo mucho en el libro de cómo recibir las mejores formas de tener retroalimentación de tus clientes para mejorar los productos, para ver qué está faltando, de tus empleados, mucho feedback de tus empleados. Como vuelvo y digo, aquí ya estamos hablando de una empresa que ya creció. Entonces, esa es la parte de HOT, que tiene mucho que ver también con el libro en general, ¿no? Hablamos mucho de agradecimiento, porque ese factor X del que hablamos al comienzo, ese factor de que no sabemos por qué pasa, en mi opinión personal, tiene mucho que ver con estar agradecido con lo que tiene. Entonces, volvemos al tema de que es empresa, pero a la vez es vida, ¿no? Entonces, es una forma de ser, una forma de ser del founder que se traduce en su empresa. Entonces, el tema de estar agradecido es un tema que también tocamos mucho en el libro, y esa es la esfera. Después viene una esfera que se llama Yesod, que me resultó sumamente complicada por lo que hablamos, de que qué viene primero, qué va después, que no se quede. Y en Yesod habla de fundamento, en el tema de las esferas. Para mayor entendimiento de los seres humanos, también viene amarrada con diferentes partes del cuerpo. Es más, por ejemplo, perseverancia, que es Netza, viene con las piernas. Entonces habla de que para tener perseverancia hay que moverse con las piernas y cosas así. Bueno, y Yesod, que es bastante compleja, habla de las partes genitales masculinas, para ser exactos. Y lo que a mí más me sonó ahí era el tema de la innovación, porque habla de procrear. A estas alturas de la empresa tú dirías, ¿cómo así que el fundamento de la empresa viene al final del árbol, al final del proceso? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo yo puedo hacer? Entonces, como habla de las partes humanas de reproducción, entonces la relación que yo hice ahí fue que estás recreando, la empresa se está recreando, y el fundamento el fundamento es la innovación. Y ahí, por ahí se va esa esfera que, como les digo, estas últimas vueltas ya encajarlas era porque yo mismo lo leía y era como que wow. Pero después lo leía y ahí sí viene la parte un poco creativa del autor,
En estos temas uno no se puede poner tan creativo porque son cosas que son, o sea, o es o no es, ahí yo no estoy inventando, yo no te puedo inventar qué es esa esfera es lo que es. Y yo lo que tengo que ver es cómo la relaciono con la empresa, ¿no? Entonces, en esta esfera habla de innovación constante y revisar cómo es el fundamento del futuro, no el fundamento de la empresa que ya hiciste, sino el fundamento que vas a crear hacia adelante, que es lo mismo que tener y por eso el órgano reproductor. Y por último, viene una esfera que se llama Malhut, que es reinado, significa reinado, que vuelve uno y vuelve y dice, ¿por qué esto está acá al final? El reinado, que también pareciera relacionarse con la corona que está al comienzo, este guacho se vuelve más enredado, pero el tema de Malhut es lo que en teoría en el árbol de la vida y en las esferas que existen realmente es cuando se realiza la creación. O sea, todo lo demás en las esferas espirituales han sido espíritus, o sea, han sido un proceso. Y el Malhut es ya la realización de ese proceso. Entonces, ¿qué es la realización o el reinado para una empresa que ya está consolidada? Es la expansión, adquisiciones de nuevas empresas, crecer, el crecimiento ya. Y en el tema espiritual, le hago el énfasis al tema de tener fe y confiar en Dios, confiar en que todo va a salir bien. Y como te digo, es un tema complejo. En el libro está mucho más desarrollado. Yo nada más estoy pescando lo que sale en la guía final. Tiene mucho más sentido cuando lees el capítulo completo, pero digamos que no es un libro que se le puede ocurrir a cualquiera hacia lo loco. O sea, es un tema que, como te digo, hay que basarlo en la realidad de lo que es la Kabbalah. No está fumado. Es más, obviamente, me imagino que lo sabrá, pero yo no ando publicando libros sin que lo haya leído un experto antes. Así que, obviamente, este libro pasó por la mano de los expertos, tanto de emprendimiento como de Kabbalah, antes de publicarlo, fuera de los expertos en ortografía y gramática, ¿no? Que eso quizás sobra decirlo, pero por si acaso. Así que digo, parece una muletilla obviamente, pero el tema de que lo que se lee es verdad y es real y cónsono con los estudios de la Cábala, eso lo pueden tener asegurado porque ya se revisó, lo que te quiero decir. Y es un libro, como te mencioné al inicio, que te permite leer, disculpa, pero también ir anotando estas cosas que vas aprendiendo, que quieres revisar un poco o profundizar, porque sí, es un gran manual con mucha información y la relación entre el tema de las esferas y el tema del emprendimiento, más las guías prácticas que pones ahí, y las referencias de algunos libros o ejemplos de casos que son muy importantes. También te dicen, hey, tengo que leer este libro o tengo que revisar este caso o esto se parece a algo que estoy haciendo. O sea, al final estás dando un entregable muy poderoso al lector. Y antes de cerrar el episodio de hoy, que nos des como tu perspectiva o tu consejo final a aquella gente que está con esa idea, aquello que dices al inicio del libro, ese onepreneur, esa gente que quiere tener un emprendimiento. Mi pregunta va por el lado, ¿cuánto tiempo te tomó este trabajo completo, este proyecto? Bueno, la charla de Cábala que te dije que escuché fue hace como 10 años, pero no sé, no sé por qué no me había tomado la decisión final de escribir el libro y siento que como que tuve un tiempo libre o algo así y dije voy a escribir el libro. Desde que empecé a escribirlo me demoró 3 meses escribirlo realmente, no fue tan complicado. Vuelvo y digo que tengo que darle crédito a ChatGPT porque los temas que yo quería resolver, que cuando me quedaba trancado sobre una estadística o algo que era clave o las clases de Kabbalah me las dio ChatGPT, primero fui donde el rabino de costumbre que sale en el libro también, a que me diera una explicación lo más breve posible para yo poder utilizarla y sale en el libro la explicación que me dio el rabino. Aparte de eso, me ayudó mucho, pero el libro lo saqué en 3 meses. Después el proceso de edición, el proceso de del machote, de diagramar, que lo hice yo, el proceso de subirlo en las plataformas y ahora el largo proceso que viene para tratar de que le llegue a la gente. No es realmente, no lo estoy viendo como un negocio. Siento que el libro de verdad puede ayudar a la gente, pero la triste realidad que tú la ves estar armando, que en los anaqueles de la Biblioteca Nacional y en las librerías hay miles de libros que seguro pueden ayudar a la gente, pero no, nadie los lee. Entonces, hacer un esfuerzo para que llegue a las manos de la gente realmente o a los iPads o a donde llegue
eso es lo que va a ser más complicado en este momento, lo estoy viendo ahorita y la parte práctica, pero igual le recomendaría a cualquiera que tiene una idea interesante que haga el esfuerzo porque es igual que se dice en el libro, no es solamente, no es solamente desarrollar el negocio y hacerlo de la manera correcta por el valor que vas a brindar a la gente, sino que además de que vas a brindar un valor a la gente, vas a sentir una gran satisfacción muy diferente a la que te da nada más gastarte la plata en lo que te dé la gana que te la vas a gastar. La satisfacción de ver clientes felices, empleados felices, que ayudes a la comunidad, todas esas cosas es una satisfacción que yo la siento en la comunidad de Panamá Startup. Cuando nosotros ayudamos gente, la verdad que se siente satisfactorio y se siente bien por dentro, ¿no? Una recomendación final para aquella gente que está teniendo una idea de negocios, que posiblemente todavía está en su trabajo de 8 a 5, de 9 a 6, ya sea que se lo ha pensado, que ha idealizado un poco, tú sabes, yo quiero hacer esto, quizás no es una idea nueva como nos dijiste, es una idea que quizás pueda ser repetida, pero tiene escalabilidad, tiene potencial, la quiero trabajar. ¿Cuál sería tu consejo para una persona que esté en ese momento decisivo de yo quiero ser emprendedor? Bueno, primero traten, después de varios años que lo estén intentando, Armando puede ser que les dé un espacio en su podcast y eso ya va a significar que lograron el éxito. O sea, yo me siento que ya estoy rankeado porque ya por fin logré entrar en el programa de Armando. Toda la gente que oiga esto y que ya tuvieron entrevistas anteriormente en el programa, o sea, me ponen en un buen nivel. Así que eso es mi primera recomendación. Pero hablando más en el mundo real, mi primer consejo es que realmente analicen cuáles son los pros y los contras de emprender para ver si en verdad lo van a poder aguantar, porque lo que yo veo todos los días es gente que, sobre todo cuando se quedan sin trabajo, no porque renuncian, ni porque los votan, o por lo que sea, se quedan sin trabajo y empiezan a emprender, apenas le ofrecen trabajo, vuelven al trabajo. Entonces, como en parte es una desilusión, en parte puede ser una experiencia y en parte puede ser que es un desgaste, ¿no? Entonces, que vean si es para ellos, primero. Segundo, que no renuncien a su trabajo sin ahorrar suficiente plata para aguantar por lo mínimo 6 meses de gastos propios personales, no del negocio, para aguantar 6 meses como mínimo, porque lo más probable es que no tengan ingresos por 6 meses como mínimo, normalmente es un año. Y tercero, que le digo que se asesore. Antes de tomar cualquier decisión, alguien que ya lo haya hecho, una comunidad, internet, como quieran, pero hagan su tarea, infórmense. Es lo mismo que uno habla mucho y es más, el ejemplo cae perfecto porque va con todo lo que te he dicho. Cuando te vas a ir de viaje, aquí hay gente que compra el pasaje y se va. Se monta en el avión y aparece por allá y a ver qué hacemos. Caminaré por ahí, me encontré a alguien en acá, qué buena gente, nos montamos en este carro juntos, y la pasan buenísimo. Hay gente que se mete en YouTube 3 meses antes, ve todas las experiencias, todos los videos del man que viajó, los tips que existen hoy en día, 10 cosas catastróficas, 10 errores que cometí, también la pasa buenísimo, por eso es su estilo, ¿no? Entonces, tú puedes hacerlo como tú quieras y te puede ir de una manera o de otra. Al que no planificó nada le puede caer un huracán porque no se dio cuenta que era la época de huracanes y se fue de viaje. Y quizás se la tripió, quizás se bañó en agua y la pasó buenísimo. Hay gente que es así, que se tripea lo que sea. Entonces, asesorarse. ¿Para qué es asesorarse? Para mitigar los errores, para ahorrar tiempo y tener menos gastos de recursos, menos que se te gasten tu plata más rápido, te caen multas, cosas así, locuras que le pasa a la gente y que tienen que parar su emprendimiento porque no averiguaron que su negocio necesitaba un permiso de no sé qué, ese tipo de cosas. Entonces, el tercer consejo siempre es busquen asesoría, busquen a alguien que ya lo haya hecho, alguien que, aunque no sea el mismo negocio que el tuyo, pero que haya hecho un negocio y que te pueda dar consejos. Toma esos consejos, investiga y haz tu tarea. Esos son los consejos más importantes, que sin hablar de plata, de financiamiento, de fondos, etcétera, que también está incluido en el libro, habla mucho de ese tema de dónde sacar los fondos, etcétera. El libro es bastante completo, sin echarme aires, pero realmente es bastante completo. Obviamente no habla de todo, hay temas de marketing que lo menciono rapidito al final porque había que mencionar algo de marketing que es mi área de experticia, pero es un tema también súper importante. Obviamente no se podía escribir de todos los temas, pero el libro es bastante completo para la gente que está empezando o que quieren meterle espiritualidad o humanidad a su negocio. Y con esta reflexión culminamos este episodio de Hiperbólico, Startup Kabbalah, un libro que definitivamente toca leer, y agradecemos a su autor por acompañarnos en este Hiperbólico, Boris Weinberg. Recuerda que puedes repetir este Hiperbólico y escuchar los episodios de la primera a la quinta temporada en Spotify, Apple Podcasts, mi canal de YouTube, Audible y Amazon Music. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.